Un segundo. Listo. Ahí estamos. Ok. Claro, aquí cuando hablo de máquinas estamos hablando de máquinas con estado finito. Se tienen de estado finito, se tiene una cantidad finita de estados. ¿Ok? Bueno, en las máquinas con salida, ¿cierto? Vamos a tener dos tipos de máquinas, como les estaba hablando al inicio. Tenemos las máquinas de Meili y las máquinas de Moore. ¿Ok? Las máquinas de estado finito son aquellas máquinas que tienen una cantidad finita de estados, ¿cierto? Y comienza obviamente con un estado inicial, ¿cierto? Y desde ese estado inicial empieza a andar por todos los estados. Bueno, de acuerdo a la configuración de la máquina, ¿no? Donde para saltar de un estado a otro, ¿cierto? Tiene en cuenta que un alfabeto inicial o un alfabeto input, ¿cierto? Y también va a tener un alfabeto de salida, que es conocido como output, ¿cierto? Bueno, nosotros simplemente diremos alfabeto de salida. Entonces, cada vez que va a saltar de un estado para otro o cambia de estado, ¿cierto? Ese estado va a depender de quién? Del estado, obviamente, en el que se encuentra y también de la entrada, ¿cierto? Que se tiene en ese momento. De acuerdo a ese estado, de acuerdo a esa entrada, tiene un elemento del alfabeto de salida, ¿cierto? Y un estado asociado, ¿cierto? Bueno, para comprender un poquito mejor esas cosas, nosotros vamos a utilizar algunos diagramas, ¿no? Esos diagramas queda perfectamente entendible lo que se está haciendo, ¿ok? Muy bien. Empecemos con las máquinas de Meili, ¿ok? Entonces, como les estaba diciendo, una máquina en realidad es una quíntupla, ¿cierto? En realidad de un S, ¿cierto? Un alfabeto inicial, un input, un alfabeto de salida, un output, ¿cierto? Un sigma O, que le he colocado aquí, el O por output, la verdad, ¿no? Y sigma I por el alfabeto input, ¿no? El F y el G son funciones de transiciones, luego vamos a ver cómo están definidos. Y el S0 viene a ser justamente mi estado inicial, por donde comienza a funcionar mi máquina. ¿Ok? Muy bien. El S en realidad es un conjunto de estados. Un conjunto no vacío, infinito, obviamente. Infinito de estados. ¿Ok? O sea, en el estado actual donde se encuentra la máquina en su configuración. Tenemos sigma I, es un alfabeto inicial, un alfabeto finito, obviamente. Sigma O, un alfabeto de salidas. F y G son funciones donde son funciones que salen de dónde? Del producto S por sigma I, o sea, por el alfabeto inicial, y el F llega a dónde? Al conjunto de estados. Sin embargo, el G llega a dónde? Al alfabeto de salida. O sea, el F me asocia a cada estado y cada elemento del alfabeto inicial me asigna quién? Un estado, un nuevo estado, ¿cierto? O sea, si mi máquina se encuentra, digamos, en un estado SI, ¿cierto? Y de repente entra un, un elemento del alfabeto inicial, digamos un A, y ¿qué me va a asociar? Más adelante vamos a ver cómo construir este tipo de diagramas. Este alfabeto que me va a asociar, perdón, esta máquina que me asocia la imagen, ¿cierto? Me pasa al estado, que es la imagen de quién? De este estado S mediante F, ¿no? Ese estado SI, coma, para la entrada del alfabeto A, ¿cierto? O del alfabeto inicial. Para la entrada del alfabeto inicial, no el alfabeto A. Ya. Entonces, si en ese estado SI me entró el elemento A del elemento inicial, entonces el siguiente estado para mí, ¿qué va a ser? Va a ser justamente la imagen de ese estado, coma A, ¿no? Y acá nosotros luego vamos a simbolizar quién. G. La imagen, bueno, acá no escribí G, ¿no? Aquí es G. La imagen mediante G, para ese mismo, ¿no? SI, A. ¿Ok? Bueno, eso va a quedar más adelante un poquito más claro. ¿Ok? Y el S0 es el estado por donde nosotros vamos a comenzar. ¿Ok? El estado inicial nosotros llevamos. Bueno, veamos un ejemplo. Miren, acá en este ejemplo número 1 tenemos un estado, un conjunto de estados
que está dando por S0, S1, S2. Aquí cuando ya colocamos S0, automáticamente vamos a asumir que S0 es el estado inicial. ¿Ok? Es el estado inicial. Este S0 es el estado inicial que aparece acá en la definición. ¿Ok? Muy bien. Tenemos dos estados más, S1 y S2, ¿cierto? S1 y S2. Sigma I es el alfabeto inicial o el alfabeto de entradas, que simplemente son los números binarios 0, 1. Tenemos, aquí nos salió el sigma otra vez. Tenemos el alfabeto de salida, que también van a ser justamente el 0, 1. En general, bueno, por la mayoría de ejemplos que vamos a ver aquí, el alfabeto inicial con el alfabeto de salida van a ser lo mismo. ¿Ok? Y F y G determinado de esta manera. Miren, F de 0,0 igual a S0, F de S0,1, S1, y así sucesivamente, como aparece por acá. Y lo mismo para Y. Este de aquí configura una máquina. ¿Ok? Claro, acá estamos viendo con, digamos, con los números ceros y unos, ¿no? Con los cuales formamos los números binarios. Pero en realidad, en concreto, S0, S1, S2, en general, en la vida, bueno, no es en la vida, bueno, esto también se utiliza en la vida real para, por ejemplo, sumar números binarios. S0, S1, S2 son, digamos, estados de la máquina, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto el libro de Kennan, por ejemplo, los estados de una máquina S0, SI, vendrían a ser una, una configuración específica, ¿no? Como por ejemplo en una máquina expendedora, ¿no? Que se dedica, no sé, a ver, a vender algo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tienen esas máquinas automáticas donde tú colocas una moneda y te bota una galleta, lo que quieras, un agua, ¿no? Entonces, supongamos que esa máquina recibe monedas de 1 sol y de 50 céntimos, ¿cierto? Entonces, digamos, en el estado inicial, en el S0, la máquina ¿qué va a hacer? Va a recibir una moneda, tu moneda inicial, la primera moneda. Supongamos que quieres comprar un agua, que está a 1,50 sol, digamos, ¿cierto? Pero tú no tienes 50 céntimos, moneda de 50, entonces tienes moneda de 1 sol, ¿cierto? Entonces, primero en el estado S0, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar 1 sol, luego irás a colocar otro sol. Cuando colocas 1 sol, la máquina ya pasó al siguiente estado. ¿El siguiente estado qué es? Recibir la siguiente moneda que tú necesitas colocar para poder comprar tu agua. Entonces, como no tienes moneda de 50 céntimos, colocas tu moneda de 1 sol, ¿cierto? Ahí pasas al estado S1, bueno, pasaste al estado S1, ahora vas a pasar al estado S2. Y en el estado S2 justamente tienes dos soles, ¿cierto? Y en el S2 la máquina va a ver qué es lo que va, cuál es el siguiente paso que va a hacer, ¿cierto? Miren, el estado S2 tiene 2 soles como elemento del alfabeto de entrada, ¿cierto? De los inputs, y se encuentra en el estado S2, ¿no? Donde haya capturado 2 soles. Entonces, en ese S2 va a tener una configuración. ¿Cuál va a ser la configuración? Bueno, seguramente la configuración en ese estado va a ser, si su compra vale menos de 2 soles, tengo que dar un vuelto, ¿cierto? Que justamente es ese caso, porque tu agua costaría 1,50 sol. Entonces la configuración en S2 es, manda aquí con una entrada de 2 soles en el estado S2, ¿no? Me manda al siguiente estado, o digamos a un estado S3, donde te devuelve 50 céntimos. Entonces te devuelve 50 céntimos y en el S3 la configuración va a ser, en el S3 ¿cómo se encuentra? Entrada son 50, porque ya devolviste 50 céntimos, ya devolvió 50 céntimos. Lo que quiere comprar está son 50, entonces pasa al siguiente estado, al S4, y el S4 seguramente es, ¿no? Ejecutar el último paso, que es devolverte el agua, ¿no? O sea, darte el agua, ¿cierto? Y ahí acaba tu compra. Y así sucesivamente, ¿no? Porque, claro, la máquina, obviamente una máquina expendedora de ese tipo, tiene que tener tantos estados posibles, de tal manera que tome en cuenta todos los posibles casos, ¿no? Que se puedan dar al momento de introducir monedas. Puede ser que exista alguna cosa que te cueste, no sé, 3 soles, de repente tiene que haber un estado donde sí te reciba los 3 soles, ¿no? De repente te necesita que te dé un vuelto de 3 soles, también tiene que tener ese estado donde su configuración te permita a la máquina devolverte, digamos, el vuelto
que te merece, ¿no? Entonces, así, ¿no? Bueno, pero como estamos interesados más, ¿cierto? En el lenguaje de programación, ¿cierto? Eh, vamos a situarnos más en los casos de que, donde podamos reconocer lenguajes, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar alfabetos abstractos, ¿cierto? Ok, muy bien. Ya ustedes dirán, pero profesor, qué difícil, ¿no? Esa notación, no sé, me da, no sé, con solo mirarlo ya me desanima. Ok, vamos a utilizar otras notaciones para el F y para el G, en el caso de máquinas con salida, ¿cierto? Donde, por ejemplo, si yo tengo el F y estoy en el estado S0 y tengo una entrada de A1 en el cuadrito debajo de ellos, voy a colocar la imagen mediante F de S0 con A1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y si tengo G, lo mismo, ¿cierto? Bueno, veamos un ejemplo. Y bueno, y esta notación de acá que me parece un poco más abreviada, mejor para no hacer doble cuadro, ¿cierto? Que coloco F mid G, ¿cierto? O G barra G. Y debajo, bueno, del S0, A1, coloco obviamente primero la imagen de S0 con A1 y barra la imagen de S0 con A1, ¿cierto? Mediante G. Y así sucesivamente. Bueno, el acá puede ser bastante engorroso. Veamos un ejemplo. Miren, en el ejemplo anterior teníamos es el conjunto de estados de esta manera, el alfabeto inicial, ¿cierto? De esta manera, el alfabeto final, no sé por qué no salió el sigma acá. El sigma O con 0 y 1, ¿cierto? Y teníamos las funciones f y g definidas de esta manera. En vez de colocar f así, ¿cierto? Lo colocamos en un cuadrito. De esta manera. Miren, f de 0,0, ¿quién es? Perdón, de ese 0,0, ¿quién es? S0. Entonces ahí coloco el S0. De ese 0 con el 1, ¿qué me da? S1. S1. De S1 con el 0, ¿me da quién? S0. ¿Cierto? Ok, S0. Y de S1 con el 1, ¿qué me da? S2. Aquí coloco S2. Y así sucesivamente, lo mismo para el G, miren. G de S0,0, ¿qué me dio acá? 0. Entonces acá coloco 0. G de S0,1, ¿qué me dio? 1. Coloco el 1. Y así sucesivamente, ¿ven? Más fácil. Entonces, miren, si utilizo esta primera notación, voy a tener dos cuadros o dos tablas. Uno para la F y otro para la G. Pero como les dije, me parece más práctico utilizar esta de acá, donde coloco las dos en una sola, porque son funciones que salen, ¿cierto?, del mismo dominio. Entonces, miren, acá tenemos F barra G, ¿cierto? Donde en la primera parte colocamos la imagen de S0,0 mediante F, ¿cierto? Y en la segunda, después de la barrita, colocamos la imagen de S0 con 0 mediante G. En la primera parte, antes de la barrita, va a tener estados y después de la barrita, ¿qué va a tener? Va a tener eh, elementos del alfabeto de salida, ¿cierto? Ok, listo. Entonces nosotros vamos a utilizar esta de acá, de aquí en adelante, ¿no? En vez de estar colocando esta cosa acá. Muy bien. Ok. Y como les decía, nosotros podemos utilizar un diagrama para facilitar las cosas, donde podemos visualizar qué es lo que pasa en cada estado. Y ese diagrama es conocido como diagrama de estados. Por ejemplo, para el mismo ejemplo que hemos estado viendo hace rato, aquí he copiado su tabla de estados. Este es conocido como tabla de estados. No sé si lo coloqué por acá. Sí, a ver. Eh, tabla de transiciones o tabla de estados. También conocido como tabla de transiciones o tabla de estados, ¿ok? Ok, un diagrama de estados para el ejemplo anterior. Bien, en el ejemplo anterior teníamos esta tablita de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a ubicar esta tabla de acá, ¿cierto? En un diagrama de estados. ¿Ok? Esto quiero que presten atención porque vamos a utilizar toda la clase. ¿Ok? Tanto para los sin salida también. ¿Ok? Porque es bien parecido. Ok, tenemos tres estados, ¿cierto? Tres estados, S0, S1 y S2. En primer lugar, voy a dibujar el S0, ¿cierto? Acá está el S0. En segundo lugar, ¿cierto? Voy a colocar el S1 y luego el S2. Bueno, yo aconsejaría comenzando a dibujar el S0 simplemente y luego ir implementando el resto conforme van
apareciendo por acá, conforme quién tiene conexión con quién, ¿cierto? Entonces dibujo el S0 y empiezo a ver. Miren, el S0 ¿con quién está conectado? Con él mismo, con el S0, con el S1. Entonces, como ya sé que está conectado con el S1, por acá vengo y coloco el S1, ¿cierto? Listo. Miren, el S0, ¿cierto? Está conectado con el S0 mismo. ¿Qué voy a tener? Un bucle. Porque al final de cuentas, un diagrama de estados va a ser un multigrafo dirigido, ¿cierto? Un multigrafo dirigido. Listo. Ok. O un grafo dirigido en todo caso. Un grafo dirigido. Listo. Luego está conectado con el S1. Entonces de acá voy y saco una arista. ¿A dónde? Al S1. Listo. Listo. Ahí acabé para el primero, para el S0. Pero me falta colocar los elementos de salida o los símbolos de salida. ¿Ok? Y los símbolos de entrada. Entonces, primero, yo sé que para el S0, ¿cierto? Tuve una entrada de 0, porque acá de arriba están las entradas. Estos dos de acá son las entradas, ¿cierto? Entradas. Y los que están acá, tanto como los de acá, ¿qué son? Las salidas. Miren, para el S0 tengo una entrada de 0, ¿cierto? Que es el azul que aparece por aquí, en el primer lado. Y para el S1, ¿cierto? O sea, del S0 para el S1 tuve una entrada de ¿quién? De 1, que también aparece en azul aquí, ¿cierto? Ok. Y de salida para el S0, ¿qué tuve? El 0. Y para el S1, o sea, del 0 S1, ¿qué tuve de salida? El 1. Entonces coloco el 1 de rojito acá, ¿cierto? Entonces miren, así aparece en este orden. S0, o sea, se repite para S0, no, entrada 0, salida 0. Entrada 0, salida 0. La entrada es el azul, ¿cierto? Sino que aquí como son lo mismo no se distingue. Y para el S1, ¿cierto? Bueno, llego a S1, entrada 1, salida 1, ¿cierto? Salida 1. Muy bien. Y así lo mismo voy haciendo para el S1, miren. Borro esto y voy al S1. Me ubico en el S1. Ahora en el S1 es el que está, ¿cierto? En proceso de gráfico. Miren, el S1 está conectado ¿con quién? Con el S0 y con el S2. Entonces por acá ya empiezo a colocar el S2, ¿cierto? Listo. Entonces el S1 dije, está conectada ¿con quién? Con el S2, ¿cierto? Y ¿con quién más? Con el S0. Entonces significa que existe una nueva arista. ¿De dónde a dónde? De S1 a S0. Listo. De S1, bueno, cuando sale de S1 y va para S0, ¿cierto? Tengo una entrada de ¿quién? De 0. Entonces coloco 0. Y tengo una salida de ¿quién? De 1. Y coloco el 1. ¿Cierto? Listo. Y cuando voy a S2, ¿qué tengo? ¿Cierto? Voy a hacer un poco más grande mi pantalla para poder ver en la pantalla nomás así. Explicándole de ahí. No, igual no veo muy bien. A ver. Ya, bueno. Cuando tengo S1 y me quiero ir a S2, me ubico en este cuadro y en este cuadro de acá. ¿Cierto? Justamente en este cuadrito de acá. Entonces, ¿cuál es mi entrada? Entonces voy a mirar la parte superior. Esta es mi entrada. Entrada 1 y coloco el 1. ¿Cierto? Acá está. 1. ¿Y mi salida quién es? 0. Coloco el 0 acá. ¿Cierto? ¿Listo? Luego cuando me ubico en S2, me voy al S2. Voy a borrar esto de acá. Cuando me voy al S2, ¿qué pasa? Bueno, me ubico acá y veo, ¿con quién tengo conexiones? Tengo conexiones con el S0 y con el S2, con el mismo. Entonces tengo un bucle, porque está conectado con el mismo. Y tengo una arista saliendo de S2 ¿para quién? Para S0. ¿Cierto? Pero cuando se va a S0, tiene una entrada de 0 y una salida de 1. Entrada 0, salida 1. ¿Cierto? Y cuando se conecta con el mismo, tiene una entrada de 1 y una salida de 0. Entrada 1, salida 0. Miren, antes de la coma va la entrada, perdón, acá, antes de la coma va la entrada y luego va la salida, ¿cierto?
¿Se entendió? Eh, ok, miren, la idea de los diagramas de estados es que no se pierda información, ¿cierto? Es que no se pierda información de la máquina. O sea, que yo pueda recuperar tanto la función de entrada, tanto como la función de, perdón, exactamente, la función de, perdón, que pueda recuperar tanto las funciones de transiciones como los alfabetos y el conjunto de estado, ¿no? Para que definen la máquina, ¿cierto? Ok. Siempre debemos empezar ¿por quién? Por el estado inicial, ¿cierto? El S0. Ok. Muy bien. Entonces, ¿pero qué podemos hacer con tipo de máquinas? O sea, ¿qué trabajos o qué cosas podemos computar con una máquina, ¿cierto? Con salida. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante antes de resolver este ejercicio acá. Miren, acá me dice, construya el diagrama de estados, ¿cierto? De una máquina de estado finito cuya tabla de estados es la siguiente. Bueno, entonces básicamente me piden resolver este ejercicio de acá. Tengo la tabla, ahora me piden construir el diagrama, ¿cierto? Tengo, ¿cuántos estados? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 estados tengo. Recuerden que los estados son los SI. 1, 2, 3, 4. Ya de inmediato, cuando me colocan ese 0, primerito, obviamente, eso lo voy a tomar como el estado inicial, ¿cierto? Siempre el estado inicial va primero. Ok, voy y coloco el S0. ¿Cómo lo haría? A ver, ya. Voy a hacer con una colorcita acá. Y, ok, voy a hacer un círculo porque lo voy a necesitar a cada rato. Copiar. Pegar. Ok, voy a hacer 4 círculos, voy a necesitar, ¿cierto? Porque tengo 4 estados. Listo. Ok, genial. Entonces empiezo con quién? Con el S0, ¿cierto? Entonces va a ser este de acá, ¿cierto? Va a ser mi estado inicial, ¿cierto? ¿Quién es mi estado inicial? Profesor, su estado inicial debe ser el S0. Listo, el S0. ¿Ok? Bueno, me queda un poquito más derecho, ¿no? Listo ahí. El S0. Yo veo que el S0 está conectado con S1 y con S0. Entonces necesito por acá otro circulito. Está conectado con S1 y ¿con quién más? Con el S0. Entonces acá coloco el S1, minúscula, ¿cierto? Estoy considerando minúscula acá. El S1, ¿listo? Como está conectado con el S1, ¿cierto? Entonces lo voy a conectar. Lo conectamos. Si, como está conectado con S1, significa que hay una arista saliendo de ese 0 y llegando a dónde? Al S1. Y como está conectado con él mismo, ¿cierto? Debe haber un bucle. ¿Cierto? Un bucle. Listo. Entonces debemos completar. Bueno, acá voy a colocar inicio o start. ¿Cierto? Bueno, va a ser todo en español. Colocar esta, ¿no? Inicio. Inicio. ¿Listo? La entrada, ¿quién es? 0. La entrada lo voy a colocar con azul. ¿Ok? Entrada de, perdón, para ese 0 es 1, ¿no? Primero empiezo con la entrada. Para S1, la entrada, ¿quién es? 0. Entonces acá voy a colocar 0. Listo. 0, coma. Salida. Salida es el que aparece por acá. ¿Quién es? Perdón, acá, 1. ¿Cierto? 1. Entonces, de salida tengo 1 y coloco acá 1. Listo. 0, 1. Y para el S0, donde aparece el bucle, la entrada, ¿quién es? 1. Entonces coloco acá 1. Y la salida es ¿quién? Es 0. ¿Ok? Es 0. Listo. Ya acabé con el S0. ¿Cierto? Ahora voy al S1. O sea, a la segunda fila acá. Veo que el S1 está conectado ¿con quién? Con el S3 y con el S0. Con el S3 y con el S0. El S1 está conectado con el S3 y con el S0. Entonces voy a colocar el S3 por acá, ¿cierto? Y voy a conectar, listo. Con el S0 ya lo tengo. Entonces voy a colocar por acá el S3. Creo que debí colocar así, ¿no? S3 con un negrito. Acá S1.
y acá S2, S0. Listo. Simplemente cambie de color. Ok. El S1 está conectado con el S3, significa que debe existir una arista, ¿cierto? Una arista saliendo del S1 hacia el S3. Entonces coloco esa arista saliendo del S1, llegando a dónde? Al S3. Listo. Sí. Ok, listo. Y además me dice que existe una arista saliendo del S1, ¿cierto? Llegando al S0. Ok, o sea, de regreso. Puedo colocar ovalado si quiero, ¿cierto? Listo. Voy a hacerlo así. Ok, entonces aquí coloco esta arista de acá, que sale de dónde? Del S1 y llega al S0. Ahora sí empiezo a colocar. Digo, la entrada para el S3, saliendo desde S1 obviamente, es ¿quién? 0. Entonces acá coloco 0, coma. Y la salida ¿quién es? 1. Entonces coloco 1 acá, ¿cierto? Del S1 para el S0, la entrada es 1. Entonces coloco acá 1, ¿cierto? Entrada, recuerden que está en la parte superior. Muy bien. ¿Quién es la salida? 1. Entonces coloco acá 1, ¿cierto? Listo. Ahora me encuentro en el S3. Bueno, el S3 lo voy a dejar ahí. Ahora me voy al S2, ¿cierto? Miren, el S2 no está conectado con el, bueno, a priori el S1. No existen aristas saliendo del S0 ni del S1 y llegando al S2. Pero miren, acá puedo ver que del S2, ¿cierto? Del S2, ¿qué está pasando en el S2? Hay aristas llegando al S1 y llegando a él mismo. Entonces está conectado con el S1. Entonces lo voy a colocar por acá en serie. Listo. Tengo una arista saliendo del S2 y llegando al S1. Ok. No coloqué el corrector. Saliendo del S2 y llegando al S1. Entonces coloco por acá el S1, ¿cierto? Y además, perdón, S2, ¿no? S2. Además del S2 llega él mismo, entonces significa que existe ¿qué? Un bucle, ¿cierto? Un bucle. Listo. Ahora completamos las entradas y las salidas. Para el S1, saliendo de S2 obviamente, la entrada ¿quién es? Es 0 y una salida de 0. Entonces tengo que tener entrada 0, ¿cierto? Y salida, de acá, 0, ¿cierto? Y del S2, cuando va al S2, tengo una entrada de 1 y una salida de 1. Nuevamente tengo una entrada de 1 y una salida ¿de quién? De 1, que aparece por acá. Listo. Ahí está su diagrama, ¿cierto? Luego, para el S3, como yo lo tengo acá, ya está. Tengo que del S3 hay aristas a S2 y a S1, ¿cierto? A S2 y a S1. Entonces voy a colocar una arista acá a S2, ¿cierto? Y una arista a S1, ¿cierto? Y a S1 también llega. Listo. Pero cuando va a S2, tiene una entrada de 0, ¿cierto? Entonces coloco una entrada de 0, coma, la salida. ¿Quién es la salida? 0. Coloco 0 por acá, ¿cierto? Listo. Del S3 para el S1, tengo una entrada de 1, entonces coloco la entrada 1, y una salida ¿de quién? El último que me falta, 0. Listo. Y ahí tienen su diagrama, ¿ok? Para esta tabla de transiciones, ¿cierto? Una tabla de transiciones. Ok. Entonces, una vez que ya sabemos hacer nuestra tabla de transiciones, ¿cierto? Se nos va a facilitar un montón las cosas para después cuando estudiemos el resto también el resto de autómatas, ¿no? Miren, acá me están dando un, eh, un diagrama de estados y me están pidiendo ¿quién? Me están pidiendo que construya la tabla de estados, exactamente la tabla de estados o también tabla de transiciones, ¿cierto? Ok. Lo primero que tengo que ver es cuántos estados tengo. Tengo 1, 2, 3, 4 estados. 5 en realidad, ¿no? S0, S1, S2, S3 y S4. Son 5 estados. Entonces debo tener una tabla, ¿cierto? Una tabla que tenga esos 5 estados. ¿Y cuántas entradas tengo? Entonces voy y identifico cuántas entradas tengo.
Las entradas, recuerden que son los que están antes de la coma. Tengo en la entrada 0, una entrada 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces tengo entradas ceros y unos, nada más. Entradas tengo ceros y unos, ¿cierto? Ceros y unos. Ok, entonces va a estar bien sencillo eso. Voy a colocar acá mis entradas. Segundo. Ya. Listo. Entonces dijimos que, ¿cierto? Nuestra tabla de transiciones quedaría de la siguiente manera. Ya, debería dibujar un cuadrado, ¿no? Ok. Voy a hacer un cuadrado por acá. Y después debía haber colocado todo en dentro. Ok, un poquito más pequeño tal vez. Listo. Y debo eliminar esto. Eliminar. Esto por acá. Es un poquito más grande. ¿Cierto? Y solamente tengo dos nada más, ¿no? Entonces, no hay problema. Oh. Voy a eliminarlo mejor. Y listo. Copiar. Y lo pego por acá. Ok, ahora voy a hacer mi diagrama. Miren, tengo funciones de transiciones, tengo que tener una función f y una función g, ¿cierto? F y g, listo. Estados, coloco, el inicial, ¿quién es? S0, ese lo coloco primero, luego S1, luego S2, luego S3 y finalmente S4, porque esos son todos los estados que tengo. Entradas, solamente 0 y 1, ¿cierto? Ok, listo. Vamos primero con la F, ¿cierto? Primero con la F. Voy y digo, ¿de dónde es? Bueno, de S0 ¿a dónde sale? ¿Sale a dónde? A S1 y a S3, ¿cierto? Cuando es 0, ¿va a dónde? A S1. Cuando es 0, ¿va a dónde? A S1. ¿Con una salida de quién? Con una salida de 1, ¿cierto? Con una salida de 1. Va a S1 con una salida de 1. S1 con una salida de 1. Aunque esto lo vamos a hacer con negro mejor. S1 con una salida de 1. Listo. Ahora el otro. Me voy del S0 al S3, ¿cierto? Esa es la otra arista. ¿Quién es la entrada? Bueno, ¿quién es el estado de cambio? Al S3. Coloco acá S3, ¿cierto? Coloco S3. S3, ¿cierto? ¿Cuál es la salida? 0. Entonces coloco 0 acá. Listo. Se va a S3, salida 0. Entrada 1. Listo. Acabé con el S0. Ahora voy al S1. El S1, ¿cierto? Voy y ubico el S1 por acá. ¿Dónde está el S1? Está aquí. Tengo dos aristas. Esta de acá y esta de acá. ¿Cierto? Solo dos aristas porque tengo dos estados, obviamente. Listo. Cuando del S1 tengo una entrada de 0, ¿cierto? Se va el mismo, ¿cierto? Entonces coloco acá S1, ¿cierto? Barra. ¿Cuál es mi salida? Lo que me queda acá, el 1, ¿cierto? El 1, listo. El 1. Listo. Y cuando se va al S2, ¿cierto? Cuando tiene una entrada de 1 se va al S2. Entonces acá coloco S2. Barrita, ¿cierto? Y cuando se va al S2 tiene una salida de 1. ¿Ven acá el 1? Acá, esa es la salida, 1. ¿Cierto? Entonces voy acá y coloco 1. ¿Cierto? Listo. Ahora voy al S2. Voy y digo, del S2, cuando le entra 0, se encuentra aquí. Entonces, cuando le entra 0, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el S3. Entonces, coloco acá S3. ¿Cuál es la salida? Es 0 también, ¿cierto? Es 0. Bueno, acá no se nota, pero el 0 está después de la coma acá. Este de acá, ¿cierto?
Entonces voy y coloco 0. Listo, acabé con eso. Ahora digo, cuando estoy en S2 y tengo una entrada de 1, porque ya agoté el de 0, tengo esto de acá, ¿cierto? ¿A dónde se dirige? Profesor, ¿se va a dónde? Al S4. Entonces acá voy y coloco S4 con una salida de ¿cuánto? De 0, ¿cierto? Voy y coloco acá 0, ¿cierto? Listo. Ok. Ahora me encuentro en el S3, ¿cierto? ¿Dónde está el S3? Aquí. En el S3, cuando tengo una entrada de 0, ¿cierto? Me ubico acá. ¿A dónde se dirige? Al S1. Entonces voy y coloco acá S1, ¿cierto? Y tengo una salida de ¿cuánto? Una salida de 0, que va después de la coma, ¿cierto? Listo. Ahora digo, cuando le entra 1 en S3, ¿a dónde se va? ¿Cierto? Cuando le entra 1, se va al S0. Entonces voy acá y coloco S0. Barrita, y digo, ¿con qué salida? Con 0, ¿cierto? Con 0. Entonces voy y coloco acá 0. Listo. Y finalmente al S4. Voy al S4. Me ubico en el S4 y digo, cuando le entra 0, ¿a dónde se va? Aquí me ubico. Y veo que se va al S3. Entonces voy y coloco acá S3. Barrita. ¿Y la salida cuál es? Esto de acá, ¿cierto? Se va, tiene una salida de 0. Entonces agoté esa parte. Ahora me voy al S4 cuando tiene una entrada de 1. Regresa a él mismo, ¿cierto? Regresa a él mismo y tiene una salida de... Como regresa a él mismo, tengo que colocar S4 y después de la barrita digo, ¿qué salida tiene? Una salida de 0, acá lo ven, ¿cierto? Una salida de 0. Y listo, y agoté eso, ¿no? Bueno, aquí lo hemos hecho despacio, ¿no? Pero conforme ustedes tengan práctica lo van a hacer más rápido. Entonces, esta sería la tabla de transiciones para, ¿cierto? Esta máquina. ¿Ok? Esta máquina. Muy bien. Ok. ¿Alguien levantó la mano? Hola, Fernando. Explico cómo se forma la tabla de estados sin grafos. Ok. Ok, sí. ¿Cómo se forma la estada sin grafos? Ok, acá. Eso se encuentra exactamente aquí. Aquí. Ok, entonces si no tienes el grafo, ¿cierto? Y tienes tu máquina ya definida, se supone que tienes que tener las funciones de forma explícita, o sea, de esta manera tienen que darte, ¿cierto? Entonces dijimos que existían dos maneras para formar, ¿no? Las tablas de transiciones o las tablas de estados, ¿cierto? Las tablas de estados, tenemos dos maneras. Uno, hacerlo separado para la E fila G o juntarlo todo, ¿cierto? En una sola tabla, como acabamos de hacer. Si nosotros colocamos en una tabla acá, ¿cierto? Digo, coloco la F en esta esquina y digo, ¿quién es la imagen de S0 con 1? Perdón, de S0 con 0, ¿cierto? Es S0. De S0 con S1, ¿quién es? Voy acá, S1. De S1 con 0, voy acá, S1 con 0 es S0. De S1 con 1, ¿quién es? S2. Coloco acá S2. Entonces, debajo estoy colocando ¿quién? La imagen de SI con el respectivo, ¿cierto? Elemento de la entrada. Bueno, acá se quedó especificado, ¿no? Debajo del S0 con el primer ahí, digamos, queda ¿quién? El F, la imagen de S0 con el respectivo ahí. Lo mismo con el S1. Debajo de él se encuentra la imagen del par SI con el par AI, con el AI, ¿cierto? Y cuando juntamos, lo mismo para el G, ¿no? Lo mismo para el G. Acá debajo coloco la imagen de G, mediante G de S0 con 0. Voy acá, ¿quién es? 0 y lo coloco debajo. De S0 con el 1, ¿cierto? Es 1, voy y lo coloco debajo. Si quiero, lo coloco todo en una sola tabla, como se especifica acá. Coloco primero, ¿cierto? Acá miren, S0, acá está A1. Primero coloco ¿quién? La imagen de S0 con A1 mediante F, barrita, la imagen mediante G de S0 con A1. Y lo mismo hago para el resto. Entonces acá, ¿cierto? Primero, la imagen de S0 con 0 es S0, como aparece acá. Y la imagen de S0 con 0 mediante G, ¿qué me da?
0, como aparece acá. Si nos vamos, por ejemplo, a S1, en el estado 1, por ejemplo, ¿no? La imagen de S1 con 1 mediante F es S2, como aparece por acá, ¿cierto? Y la imagen de G de S1 con 1, ¿quién me da? Después de la barrita, 0. Acá está, 0. ¿Cierto? Es básicamente combinar estas dos tablas de acá. Miren, S0, 0. S0, 0. S1, 1. S1, 1. ¿Cierto? Miren, S0 acá y acá hay un 1. Entonces coloco S0, luego barrita 1. O sea, básicamente juntar las dos tablas en una sola. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esa es básicamente la explicación. Espero que haya quedado claro. Muy bien, Fernando. Continuemos entonces. Nos encontrábamos por acá, ¿no? Miren, nosotros en una máquina con salida vamos a tener, o podemos también encontrar, ¿cierto? Una cadena de salida. Porque miren, al final de cuentas, cuando pasamos de estado en estado, en cada estado ganamos una salida, un elemento de la salida, ¿cierto? Del alfabeto de salida. Entonces, si al final nosotros juntamos todos los elementos de salida, vamos a tener una cadena de símbolos, ¿cierto? Entonces, miren, acá me dice, ¿cuál, eh, ¿cuál es la cadena de salida, ¿cierto? Si la entrada es esta cadena de acá. O sea, miren, yo tengo mi máquina, ¿cierto? Imagínense este como una máquina así. Imagínense, ¿cierto? Que no sabes cómo es la configuración adentro, ¿cierto? Imagínense que tengo una cinta, ¿cierto? Una cinta, esta cinta de acá, con los dígitos, ¿cierto? 1, 0, 1, 0, y todavía me falta un 1, 1, ¿no? 1, 1, ¿cierto? Esta cinta. Entonces yo quiero colocar esta cinta en esta máquina y, ¿cierto? La máquina conforme va leyendo, ¿cierto? Me va a botar un dígito. Por ejemplo, después de leer el 1, ¿cierto? Me va a botar un dígito. Después de leer el 0, me va a botar el otro dígito. Después de leer el 1, me va a botar un dígito. Después de leer el 0, me va a botar otro dígito. Y así sucesivamente. Claro, siempre va a empezar a leer desde el primer dígito. O sea, desde el primer elemento de la cadena. O sea, esto entra de esta manera, así, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, entra esta cadena, ¿cierto? Esta cinta, y me bota una cinta con la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Y dependiendo de la configuración, obviamente van a salir los elementos, ¿no? En ese orden. Entonces, veamos cómo sale. Listo. Ok, vamos a hacer un poquito más especial aquí. Ok, voy a borrar esto de acá y veamos cómo sale. Ok, ya. Ok. ¿Cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces voy a hacer una cinta acá del 6. O sea, esto es opcional, ¿no? Después ustedes lo pueden colocar como ustedes quieran. Ok, listo. Tengo 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. En el primero tengo ¿quién? El 1, luego el 0, luego el 1, luego el 0, luego el 1 y finalmente el 1. Listo. Y para esta cadena, ¿cierto? Voy a tener una cadena de salida, ¿cierto? Una cadena de salida. Veamos quién es la cadena de salida. Esa es entrada, ¿cierto? Entrada. Y acá voy a colocar la salida. Atención con esto. ¿Ok? Miren, empezamos. Siempre empezamos con ese 0. No hay otra forma. ¿Cierto? No sé si se nota ahí. Voy a hacer un poquito más grande. Ok. Siempre empezamos con ese 0. Digo, ¿mi entrada quién es? Para el S0. ¿Ok? Acá entramos en S0, obviamente. Y no me va a alcanzar. Ya. Yeah. A ver si puedo hacer un poco más pequeño esto. Solo un segundo. Quería colocar los estados también ahí.
Aunque los estados los puedo ir guardando. Los puedo ir guardando arriba, ¿no? Ya no hay problema. Listo. Miren, en el 1, ¿cierto? Que es el primer elemento, me encuentro en el S0. ¿Cierto? Primero no, antes de empezar con el 1 estoy en el S0 ya. ¿Cierto? Estoy en el S0 y voy a marcarlo acá de rojo. De rojo dije. ¿Cierto? Y digo, ¿cuál es mi entrada? Esta es mi entrada, 1. Ah, profesor, usted se encuentra acá, en el 1. Entonces, tiene que ir por la arista, tiene que caminar por la arista que va del S0 al S3. Esta es mi entrada, el 1. ¿Cuál es el dígito de salida? 0. Ah, profesor, 0 tiene que ser acá. Este es 1, salida 0. 1, salida 0. Aunque la entrada nosotros lo estamos colocando con azul, ¿no? Entonces vamos a hacer de esa manera. ¿Ok? Para que quede claro. Luego ya vamos a obviar los colores, obviamente. Cierto, listo. Ahí está. Y la salida lo vamos a hacer con... Es que se me pintó todo, ¿no? Ah, bueno, no hay otra forma, ¿no? Se pinta todo. Ah, ya sé qué puedo hacer. Azul, 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 azul. Listo. Listo. No, negro era, ¿no? Eso. Ok. Listo. Ahora para las salidas, ¿cierto? Y voy a dejar claro acá, ¿quién fue la entrada? El 1, ¿cierto? El 1. ¿Y la salida quién fue? 0. Entonces ese 0 agarro y lo coloco debajo del 1. Listo, esa es mi salida, 0. Ahora me encuentro en el estado S3, ¿cierto? Me encuentro en el estado S3. Y ahí voy a hacer, ¿con qué voy a hacer? Con otro color para que no se confunda con el rojo. En realidad los colores son irrelevantes, ¿no? Sí. Eh, no sé si verde se ve mejor. Este de acá, listo. ¿Cierto? Acá. Listo. Ahora me encuentro en el S3, ¿cierto? Acá. En el S3. Básicamente estoy, ¿cierto? Haciendo un camino en el grafo mediante esta entrada. Ahora estoy en el S3, pero en el S3 tengo una entrada de ¿quién? De 0. Entonces voy y busco dónde tengo una entrada de 0. Acá, ¿cierto? Porque acá aparece 0, miren. Acá aparece el 0. Ah, si ahí aparece el 0, tengo que tomar esa arista. ¿Y esa arista dónde se va? Hacia el S1. ¿Cierto? ¿Y cuál es mi salida? 0. Entonces voy y coloco 0. Debajo del 0. ¿Cierto? Ahora, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en el estado S1. En el S1 voy a recibir una entrada de ¿quién? De 1, ¿cierto? Voy y ubico dónde tengo la entrada de 1 acá. Entrada de 1 justamente acá, miren. Entrada 1. Cuando entra 1, cuando me encuentro en el estado S1, tengo una salida de 1. Entonces voy y coloco acá el 1. ¿Cierto? Listo. Entonces, y tengo que considerar quién es arista, ¿cierto? Esa arista. Ahora me encuentro ¿dónde? En el estado S2. Me encuentro en el estado S2. Y en el S2 voy a recibir ¿quién? Un 0, ¿cierto? Entonces voy y digo, ¿dónde aparece la entrada 0? Saliendo de S2, acá, ¿cierto? Y considero esa arista. ¿Y esa arista dónde se va? Al S3 nuevamente, ¿cierto? Al S3. Y cuando estuve en el S2 y recibí al 0, ¿qué tengo de salida? Acá está 0. ¿Cierto? 0. Ahora me encuentro en el S3, ¿cierto? En el S3. En el S3 estoy recibiendo ¿qué? Un 1. Entonces voy y ubico el 1. ¿Dónde está el 1? Acá, la entrada, ¿cierto? No. Aquí está el 1. Cuando recibo un 1 y estoy en S3, ¿cierto? ¿Qué recibo de salida? El 0, ¿cierto? Y ahora, ¿dónde me ubico? Nuevamente en el S0, ¿cierto? Me ubico acá. Y en el S0 estoy recibiendo un 1 nuevamente. Y ese 1 tiene salida ¿quién? 0. Entonces voy y coloco 0, ¿cierto? Coloco 0, ¿cierto? Ok, acá bien pequeñito voy a colocar en qué estado me coloqué. En el S0,
¿cierto? Cuando estuve en 1 me fui al S0, cuando estuve en S0 recibí 1, luego me fui ¿a dónde? Al S3, ¿cierto? Luego del S3, ¿cierto? Me entró 1 en S3, perdón, me entró 0 y me fui ¿a dónde? Al S1. Entonces acá me encontré en el S1, entrada 1. Cuando entró 1 me fui al S2 y en el S2 entró ¿cuánto? 0. Me fui ¿a dónde? Al S3. Cuando estuve en el S3 entró 1 y me fui ¿a dónde? Al S0. Y cuando estuve en S0 me entró 1, ¿cierto? Y salió 0, ¿cierto? Listo. Y ahí acaba. Acaba de leer el último dígito. Acabó. Entonces, ¿cuál es mi dígito de salida? Este de acá. ¿Cierto? Ese es mi dígito de salida. O la cadena de salida, ¿cierto? O la cadena de salida. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, lo único que tengo que hacer es siempre iniciar del estado S0, luego ir caminando por el grafo de acuerdo a la entrada que hay en ese estado, ¿no? Entonces, si tengo una entrada, tengo que considerar la arista donde está esa entrada y debajo del dígito o debajo del símbolo, ¿cierto? Coloco el símbolo de salida, ¿cierto? De salida. Entonces, miren, esta máquina ¿qué hizo? Me transformó esta cadena, ¿cierto? En esta cadena de acá. Y así, por ejemplo, puedo hacer una máquina que me transforme cada uno en 0, ¿cierto? Cada uno en 0 y un 0 en 1. Se me da su complementario del binario, ¿cierto? Muy bien. Acá tengo otro ejercicio, otro ejemplo. Me dice, construye una máquina de estados binarios finito que sume dos enteros a partir de sus expresiones binarias. Ok, aquí ya está. Lo único que voy a explicar es cómo es que se realizó esta máquina binaria, porque la explicación está acá, pero le voy a dar la esencia aquí. Acá tengo el grafo. Olviden lo que está arriba. Ahí. No sé si, para que lo anoten mejor. Ahí. Entonces, miren. Cuando yo tengo dos números, ¿cierto? Enteros, digamos M y N, o P y Q, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo quiero encontrar la suma de P, Q que están en los enteros. Entonces, lo que voy a hacer, lo primero es tomar P, ¿cierto? El número P, como son enteros, bueno, pueden ser, bueno, en este caso vamos a considerar enteros positivos. Si fuesen negativos, simplemente los sumo, ¿cierto? Si fueran los dos negativos, los sumo como positivos y al final le agrego su signo, ¿cierto? Si fueran positivo o negativo, consideraría la resta. Bueno, aquí la suma de dos números positivos me piden también, creo, ¿no? ¿Está definido que sume dos enteros? Bueno, dos enteros simplemente. Entonces, el P yo lo puedo convertir como ¿quién? ¿Cierto? Lo puedo expresar en su forma binaria, o sea, en ceros y unos, ¿cierto? Y voy a colocar como está aquí, x0, x1 hasta xn. Entonces xn, x2, perdón, xn menos 1, o bueno, xn en retrospectiva, hasta x0, en base 2. Y el q también, ¿cierto? Supongamos que empieza aquí un ym, porque ambos no van a tener la misma cantidad de dígitos, obviamente, y llega a un y0, ¿cierto? Pero supongamos que el q tiene más elementos, ¿cierto? Y el xn, supongamos que el m sea 4 y el n sea 2. Entonces, ¿cómo hago para los dígitos que están a la izquierda? Simplemente lo puedo completar de ceros, ¿cierto? Y ahí tengo la misma cantidad de ceros y unos. Entonces, miren, como P y Q están en base 2, ¿cierto? Los únicos dígitos que aparecen en su composición son ceros o unos. Ceros o unos. Entonces, ¿qué hace esta máquina? Esta máquina lo que va a hacer es algo parecido a lo que acabamos de hacer ahorita acá. Solo que, como yo tengo una sola entrada, ¿cierto? Una sola entrada. Tengo que colocar en esa entrada, o considerar en esa entrada, los dos dígitos que necesito sumar, respectivos, en la respectiva fila, ¿cierto? Ok, supongamos que yo quiero sumar P más Q en base 2. Entonces coloco acá, ¿no? X0, aquí coloco YN
Bueno, acá ya coloco yn completando los ceros a la izquierda, ¿no? Vamos a hacerlo así. Suponga, si es que uno tiene más dígitos que el otro, completamos con 0 a la izquierda, ¿cierto? Entonces, miren, si yo quiero sumar P más Q, yo lo puedo representar de esta manera. XN, ¿cierto? Mejor así. XN, X2, X1, X0. Ahí está. Y debajo voy a colocar YN, ¿cierto? Y2, Y1 y Y0. Entonces puedo hacer como la suma que me enseñaron en primaria, ¿cierto? Solo que tengo que entender acá que estoy sumando en base 2, ¿cierto? Y en base 2, 1 más 1, ¿cuánto es? ¿Cierto? Es 2, pero el 2 no existe como dígito en un número en base 2. Si es 2, completé esa parte, o sea, 2 más 2 para mí va a ser 0, llevando 1. O sea, llevando 1. O sea, necesito ahora tener memoria, ¿cierto? Necesito tener memoria. Y ese llevando para mí va a ser la salida. Miren, ¿cierto? X0 y Y0. Pero cuando yo sumo X0 con Y0, tengo, ¿cuántas posibilidades tengo? Puede ser que el X0 sea 0, el Y0 sea 0, ¿cierto? Aquí. Voy a colocar de manera simbólica y, x y y, ¿cierto? Que puede ser x0 o y0, y1, x1, ¿cierto? Y. Cuando yo sumo esto de acá, tengo varias posibilidades. Tengo que el xy puede ser 0, ¿cierto? O puede ser 1. Y el y también puede ser 0, ¿cierto? O puede ser también 1, ¿cierto? Entonces, xy, y, ¿qué puede ser? ¿Qué posibilidades tengo? Tengo 4 posibilidades. Tiene, o sea, básicamente 0, 0, ¿cierto? Puede ser 0, 1, puede ser 1, 0, o puede ser 0, 1. 0, 1. Ah, tengo otra posibilidad más, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y el 1, 1, ¿no? Pero miren, el 1, 0 con el 0, 1 es la misma cosa. Podemos simplemente conmutarlo, ¿cierto? Entonces, el 0, 1 no lo considero, voy a colocar 1, 1. ¿Cierto? Listo. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces, miren. Entonces, cuando yo voy a sumar, lo que necesito es sumar, ¿cierto? Los que están en línea, los que están en columna. El X0 con el Y0, ¿cierto? El X1 con el Y1, el X2 con el Y2, y así sucesivamente hasta agotar, ¿cierto? Listo. Entonces, miren, para hacerlo un poco más fácil, vamos a dar un ejemplo en concreto, ¿cierto? Un ejemplo en concreto para que quede más concreto el ejemplo. Añadir página. Supongamos, ¿cierto? Que yo quiero sumar, ya voy a dar de frente acá, en base 2, el P, supongamos. El P que sea 1, 1, 0, 0, 1, digamos, ¿cierto? Y supongamos que el Q en base 2, ¿no? Estoy colocando aquí. Ya supongamos que lo completamos con ceros a la izquierda, que simplemente aquí comenzó con 1, 1, 0, 1, ¿cierto? Supongamos que ese es el P y ese es el Q. En base 2, ¿cierto? Claro, estamos asumiendo que aquí ustedes ya saben convertir a base 2, ¿cierto? Simplemente tienen que expresar, ¿cierto? El número P como A más A, obviamente, 0, 1, A1, A0, más A1 por 2, más A2 por 2 al cuadrado, más A3 por 3 al cuadrado, y simplemente van rescatando, ¿quién? Los coeficientes, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo sumo estos números de acá? Ah, profesor, eso ya lo aprendí en la primaria, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo sumamos? ¿Cómo sumamos estos números? Veamos. Si yo sumo, ¿cierto? Digo, 1 más 1, profesor, es 2, pero recuerden que estamos en base 2, ¿cierto? Y para mí, en base 2, 1 más 1 es, o el 2 es 0, ¿cierto? Pero estoy llevando, ¿a quién? Llevo 1, ¿cierto? Es igualito cuando sumas en números, en números en base 10, ¿cierto? O sea, los números usuales, ¿cierto? Cuando llegas a 10, ¿qué haces? Colocas 0 y llevas
1 cuando completa, ¿cierto? Aquí llevé 1, ¿cierto? Ahora, tengo 0 más 0, 0. Más el que llevé 1, coloco, me dio 1. Ahora, ¿cuánto llevo? 0. Lleve 0. O sea, voy a colocar así 0 simbólicamente, ¿no? Después no es necesario colocarlo. Ahora, 0 más 1, 1 más lo que llevaba 0, me queda 1. Entonces coloco 1. ¿Cuánto llevo? Llevo 0. ¿Cierto? ¿Listo? Sumo 1 más 1, 2, profesor. Más el 0 que llevé, 2, continúo en 2. 2 es 0 para mí, ¿cierto? Pero como llegué a 2, completé mi base, debo llevar el 1. ¿Cierto? Ahora, tengo 1 más 1, 0 más 0, 0, ¿cierto? Entonces, perdón, más 0, 0. Porque 2 es 0 para mí. ¿Y llevé cuánto? Llevé 1. Bueno, para la izquierda yo puedo suponer que hay 0, ¿no? Como no hay nada con qué sumar acá, bajo el 1 simplemente. ¿Cierto? Entonces, para mí la suma es esta. Entonces, miren, ¿qué estoy llevando? Estoy llevando el 1, 1, el 0, 0, el 0, 1, entradas. Perdón, es entrada, ¿no? Voy a colocar ya aquí. Entradas. Entradas. ¿Qué entradas tuve? Miren. Y lo voy a hacer ya como apareció hace rato, para ver que justamente cuando ingrese la salida, perdón, la entrada que de estos dos números tiene que darme justamente la salida que era la suma. Miren, voy a colocar acá en un cuadrito mis entradas. ¿Cuáles han sido mis entradas? Mis entradas han sido, ¿quién? ¿Quién? 1, 1, ¿cierto? Perdón. 1, 1. No es 11, es 1, 1, barrita. Luego han entrado, ¿quién? 0, 0, ¿cierto? Luego ha entrado 0, 0. Voy y coloco 0, 0. Luego, ¿cuál ha sido mi entrada? 0, 1. Entonces coloco acá 0, 1, ¿cierto? Cierro acá. Luego me entró ¿quién? 1, 1, ¿cierto? Coloco 1, 1 acá. Con azul estoy haciendo. 1, 1. Luego entró finalmente el 1, 0. Entonces acá cierro. Y entro finalmente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Finalmente entró el 1, 0. Entonces, miren, mis entradas van a ser estos. Entonces, con respecto de eso, yo voy a hacer mi diseño, ¿cierto? Entradas. Voy a colocarlo por acá. Entrada. Voy a hacer un poquito más abajo para colocar el estado después. Ahí. Estas son mis entradas. ¿Cierto? Y de acuerdo a eso, yo debo tener unas salidas. ¿Cierto? Voy a copiar y lo voy a pegar por acá para luego hacer el test de mi diagrama o de mi máquina. A ver si realmente puede sumar o no puede sumar. ¿Cierto? Números binarios. Obviamente, si suma números binarios, puede sumar cualquier número entero, ¿no? Aquí salida. Obviamente en las salidas tiene que salirme exactamente lo que aparece por acá. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, miren. ¿Yo qué voy a ingresar? Los respectivos dígitos que se encuentren en columnas, ¿cierto? Entonces, los posibles números que voy a poder entrar, hacer entrar, ¿quiénes son? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Como aparece acá, ¿no? 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. No hay otras posibilidades, ¿cierto? No hay otras posibilidades. Ok, entonces miren, ¿y quién va a ser mi salida? Ah, profesor, nuestra salida van a ser lo que necesito memorizar, ¿cierto? Lo que necesito memorizar. Necesito memorizar, será. Sí. 0, llevo 1. En realidad, lo que necesito memorizar acá. Eso es lo que voy a colocar aquí. Veamos. Eso es lo que yo tengo que guardar en la memoria, ¿cierto? En realidad puedo guardar también eso de acá. Eso va a ser depende como yo quiera considerar mi diagrama. Miren, empecemos con el S0 primero. Siempre vamos a empezar con el S0. Tenemos posibles entradas 0, 0, ¿cierto? Cuando yo tengo 0, 0,
¿cierto? Puedo tener 0, 1, el 1, 0, ¿cierto? Y el 1, 1, ¿cierto? El 1, 1. Perdón, esta es la memoria que voy a tener ya. Memoria. Mi salida en realidad va a ser este de acá, salida. Porque obviamente lo que quiero es obtener la suma, ¿no? Salida. En realidad el S1 va a tener la memoria de lo que llevé en S0 al ejecutar, ¿no? Con la respectiva arista, si es que sea, digamos, hay algún dígito que he llevado. Obviamente el dígito que se ha llevado implícitamente está aquí, porque cuando llevo el 1, 1, automáticamente mi programa ya lo reconoce como que 1 más 1 es 0, ¿cierto? Pero llevando 1 en, en, en base 2, ¿cierto? Listo. Ahora empecemos. Estoy en ese 0. Ok, profesor. Vamos con la primera entrada. 0, 0. Tengo la posibilidad de que los dos dígitos sean 0, 0, ¿no? En la columna. Cuando tengo 0, 0, ¿cuánto me da la suma de 0, 0? 0, ¿cierto? Entonces acá está 0. Pero, ok. Y la pregunta es, ¿cuánto llevo? ¿Cierto? ¿Cuánto llevo? Ok. Bueno, eh, mm, un segundo acá. Ok. ¿Por qué regresamos al S0? Luego lo voy a decir por qué. Porque no necesito guardar nada, no necesito guardar memoria. O sea, yo voy a cambiar de estado, o sea, voy a cambiar el estado S1 siempre que yo necesite, ¿cierto? O yo esté llevando algo, ¿cierto? Si yo no necesito memorizar algo después de haber hecho una suma, ¿cierto? De dos dígitos en operación binaria, no voy a cambiar de estado. Por ejemplo, acá sumé 1 más 1, aquí tuve que llevar 1, entonces necesitaba memoria, necesito agregar un estado más. Entonces, como aquí no necesito memoria, voy a regresar a él mismo. ¿Cierto? Listo. Luego tengo el siguiente, el 0, 1. Entonces digo, 0 más 1 me da 1, ¿cierto? Entonces como salida voy a tener ¿quién? El 1. Pero como no necesito memoria, puedo regresar al mismo ese 0 y continuar sumando el siguiente dígito, ¿cierto? Listo. Luego tengo el 1, 0. 1 más 0, ¿cierto? Me da, ¿quién? Ah, no, quita unos 4, ¿no? El 1, 0 me da 0, ¿cierto? Perdón, me da 1. Entonces, no necesito llevar nada, no necesito guardar memoria. Coloco acá el 1, 0, lo que entró, ¿cierto? Y lo que salió es el 1, ¿cierto? Acá lo que entró, 0, 0, lo que salió era 0. Era la suma de esos dígitos, más que todo. Acá lo que entró es 0, 1 y salió 1. Tengo que considerar el siguiente, ¿cierto? El 1, 1. Ah, ahora ya necesito tener memoria. Entonces, cuando entra 1, 1 al estado S0, yo necesito guardar en mi memoria un 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1 más 1 en base 2, ¿qué es? 0, pero llevando 1. Entonces, en mi memoria digo acá, llevando 1. Llevando 1. Listo. Entonces, las operaciones que vaya a hacer aquí, ¿cierto? Acá el S0 voy a colocar aquí. De forma implícita, perdón, implícita está acá, ¿no? Llevando 0. Llevando 0 y aquí para ya no colocarlo acá adentro, puede decir aquí cuando estoy llevando 1. Si estoy llevando 1, regreso al S1. Si estoy llevando 0, regreso al S0. Llevando 0. No, llevando 1, dije, ¿no? Y dije que lo iba a hacer con verde. Llevando 1. Llevando 1. Listo. Ahora, recuerden que en ese 1, en la memoria ya tengo un 1 que estoy llevando, ¿cierto? Muy bien. Ahora en el S1, supongamos que tengo una entrada de 0, 1, pero 0 más 1, ¿cierto? 0 más 1, y voy a colocar acá de forma explícita un más 1, ¿ok? Que esa es la memoria que tiene. 0 más 1 me da 1, pero en la memoria tengo 1, y tengo que volverlo a sumar, ¿cierto? ¿Qué me queda? 0, ¿cierto? Me queda 0. Entonces, como me quedó 0 de salida, ¿cierto? Pero llevando nuevamente 1. Entonces, como nuevamente estoy llevando 1, no me queda otra que regresarme al mismo S1. Luego puedo tener una entrada de 1, 1,
¿cierto? Y digo 1 más 1, ¿cierto? 2, exactamente 2. Ok, pero yo tengo la memoria, tengo un 1 nuevamente, ¿cierto? Ahora, para mí el 2 es 0, llevando 1, más el 1 que llevé hace rato, 0 más 1, 1. Entonces de salida que tengo, 1, pero guardando 1, ¿cierto? Guardando un 1. Nuevamente, repito, 1 más 1 me da 0, ¿cierto? Llevando 1. 1 más 1 es 0, llevando 1. Más el 1 que tenía guardado acá en la memoria, 2. Perdón, ¿qué dije? 1 más 1, 0, ¿cierto? Llevando 1. Más el 1 que llevé en la memoria, me queda 0 más 1, 1, llevando 1, ¿cierto? Entonces tengo que regresar a dónde? Al S1, porque el S1 es donde, ¿cierto? Estoy guardando el 1 que estoy llevando. Ahora puedo tener la entrada 1, 0, ¿cierto? La entrada 1, 0. 1, 0, ¿cierto? Si tengo la entrada 1, 0, ok, digo 1 más 0, 1 en base 2. Más el 1 que tenía guardado en la memoria, me queda 2, pero 2 en binario es 0, ¿cierto? 0 llevando 1. Pero como estoy llevando nuevamente 1, tengo que regresar a dónde? Al S1. Me falta el último, que entre un 0 y un 0 cuando esté en el estado de S1. Cuando entra 0 y entra un 0, ¿cierto? 0 más 0, 0. Más el 1 que tenía en la memoria, ¿sale qué? 1. Pero no estoy llevando nada. Entonces, como no estoy llevando nada, ¿a dónde me voy? Al S0, ¿cierto? Y continúo ahí nuevamente toda la situación, ¿cierto? Ahora, vamos a ver si esta máquina realmente funciona. Nosotros ya hicimos nuestro cálculo acá y vimos que el P, si el P es este número y el Q es este número, esta máquina que me suma números binarios debería darme como respuesta a esto de acá, ¿cierto? Ok, veamos, a ver si me da esa respuesta. Primero me ubico en el S0, ¿cierto? En el S0. Me ubico en el S0, aquí. Y en el S0 estoy recibiendo una entrada de 1, 1. Entonces voy al S0 y digo, ¿qué pasa, señor S0, si yo te entrego el 1, 1? ¿Cierto? Entonces voy a borrar este rojito que está por acá. Y el S0 me dice, ok, señor, usted me ha entregado el dígito 1, los dígitos 1, 1, y yo le devuelvo ¿quién? Le devuelvo un 0, ¿cierto? Entonces va y me devuelve perdón, en el 1, 1, ¿no? Sí, me devuelve un 0. Ojo, el S0 le doy un 1, 1 y me devuelve un 0, ¿cierto? Me devuelve un 0. Ok, profesor. Ok, ¿cierto? Miren, esto no es que esté en esta dirección. Claro, lo que pasa es que nosotros empezamos a sumar de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda, ¿no? Ok, entonces hay que tener cuenta en la salida también. En la salida, al final de cuentas, tengo que invertir el orden, ¿cierto? Invertir el orden. Ok, entonces primerito me dio un 1, 1, ¿cierto? ¿Qué me debe dar? Me dijimos que me da el 0, ¿cierto? Me da el 0. Y se va al estado S1. Se me devuelve un 0 y se va al estado S1. Pero en el S1, ¿cierto? Tengo una entrada de ¿quién? De 0, 0. Voy al S1 y le digo, señor S1, te entrego 0, 0, ¿tú qué me devuelves? Te devuelvo un 1, ¿cierto? Entonces voy y coloco el 1 acá. Perdón, el 1. ¿Cierto? Listo. Ahora me encuentro ¿dónde? En el S0, ¿cierto? Porque del S1, cuando entrada 0, 0, se va al S0. Entonces voy al S0 y le digo, S0, ahora yo te entrego el 0,1, ¿cierto? El 0,1, ¿dónde está el 0,1? Acá, ¿cierto? ¿Tú qué me devuelves? Un 1. Entonces voy y coloco el 1 acá, ¿cierto? Coloco un 1. Coloco un 1, pero dice que se devuelve al mismo S0. Ok. Entonces coloco el S0 acá, nuevamente. ¿Por qué se regresó a él mismo, cierto? Señor S0, yo te entrego 1, 1. ¿Qué me devuelves? Entonces voy acá, le entrego al S0 el 1, 1, me devuelve un 0, ¿cierto? Entonces me devuelve el 0, ¿cierto?
Y cuando me devuelve el 0, se encuentra en la posición S1, en el estado S1. Entonces significa que acá se encontró en el estado S1, ¿cierto? En el S1. Ahora, me encuentro en el S1, ¿cierto? Me encuentro en el S1 y en el S1 tengo como input el 10, o tengo una entrada web. S1, ¿cierto? Te entrego el 1, 1, ¿no? El 1, 0, perdón. El 1, 0 que se encuentra acá. ¿Qué me devuelve? Es un 0, me dice. Porque acá está el 0. Entonces me devuelve un 0. ¿Cierto? Me devuelve un 0. ¿Ahí acabó? No, profesor. ¿Cierto? Tenemos que siempre agregar un 0 más a la izquierda. Vamos a agregar un 0 más a la izquierda. ¿Cierto? Para que la suma me quede completa. Porque al final el 1 ¿con quién he sumado? Con 0 y 0, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? ¿Cierto? Me quedó el 0 acá. ¿Ok? Luego me falta un cuadrito acá. Tengo que adicionar un cuadro. Pero que quiera 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 al final. Al final siempre tiene que terminar un 0, 0. ¿Ok? Acá voy a colocar el 0, 0. Porque tengo que considerar ese dígito porque estoy llevando. ¿Cierto? 0, 0. Ahora, me encontré en la posición S1 anteriormente y cuando le ingresé el 1, 0, me devolvió 0, ¿cierto? Y me devolvió 0 y se quedó en el mismo S1. Ahora, en el S1 le estoy entrando el 0, 0. Y en el 0, 0 me devuelve ¿qué? Un 1, ¿cierto? Entonces voy y coloco el 1 acá. Recuerden que aquí ya se ubicó ¿dónde? En el S0. A ver, sí, en el S1 estaba acá nuevamente, ¿no? Porque cuando le entregué 1, 0, se regresó al S1 y nuevamente se quedó en el S1 y entró 0, 0 y me devolvió al S0 con una salida de 1. Listo. Entonces, esta es mi salida. Entonces, la suma de P más Q, ¿quién es? Tengo que leerlo en retrospectiva, de atrás para adelante. Es 1, ¿cierto? 0, 0, 1, 1, 0. ¿Cierto? Ok. Y listo, ¿cierto? Y listo. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Me sale exactamente lo que está aquí. ¿Cierto? Entonces, miren, esta máquina de acá en realidad es un sumador de números binarios, ¿cierto? Un sumador de números binarios. Ok, ok. Espero que haya quedado claro. Simplemente, bueno, el truco está, digamos, en saber cómo se suman los números binarios, ¿no? Cada vez que se completa 2, ¿cierto? 1 más 1 me sale 2, pero 2 en números binarios no existe, ¿cierto? Simplemente coloco el 0 y llevo 1, guardo en mi memoria un 1, ¿cierto? Cualquiera de los dos se puede hacer, profesor. ¿No entendí la pregunta, Stellón? ¿Puedes repetir? Supongo que te refieres al diagrama, ¿no? Miren, en el diagrama, o sea, construir el diagrama, ¿cierto? Es que como son los mismos resultados. Ok, me refiero a que, supongo que te refieres a hacer un diagrama, ¿cierto? O hacer nuestro tabla de transición, ¿cierto? Pero la tabla de transición es mucho más complicada en realidad. Considero que no, hacer este diagrama es el camino más fácil, creo que, para construir una máquina que deba realizar una tarea definida. ¿Ok? Ok. Muy bien. Um, ok, ya tenemos un sumador. Ok. Ok, también podemos configurar una máquina de Meli, ¿cierto? Para que reconozca un cierto tipo de lenguaje, o por lo menos una cierta cantidad de cadenas, digamos, preestablecidas anteriormente. Pero ¿cómo podemos hacer reconocer una cadena? Mediante la máquina de Meli. Ojo que reconocer cadenas es un trabajo
Es el trabajo de la máquina, de los autómatas, o sea, los que no tienen salida. Pero sin embargo podemos configurar las de Meli para que puedan de una u otra manera, eh, de una u otra manera, reconocer también un lenguaje, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simplemente al momento, ¿cierto? Que, eh, o sea, tengo una serie de estados, ¿cierto? Eh, ok, tengo una serie de estados, ¿cierto? Donde voy a permitir que pase al siguiente estado, o sea, estoy en un estado tal, y le voy a permitir que pase a un siguiente estado, si y solamente si la cadena que yo quiero, ¿cierto? Cumpla con las configuraciones que tiene mi máquina, ¿ok? Por ejemplo, en este ejercicio me dicen, en cierto sistema de codificación, el receptor de un mensaje sabe que ha recibido un error de transmisión cuando aparecen 3 unos consecutivos en un mensaje. Construye una máquina de estado finito que devuelva un 1, ojo, que devuelva un 1 como salida, si solamente si los últimos 3 eh, bits son todos 1. O sea, básicamente la máquina que me están pidiendo acá construir, ¿cierto? Es una máquina que al momento que yo ingrese una cadena de bits y al momento que yo pase 3 bits, la máquina lo reconozca como inválido. ¿Y cómo lo va a reconocer como inválido? Cuando como salida yo voy a dar un 1. O sea, básicamente me está reconociendo ¿quién? El lenguaje de todos los bits que no tienen 3 unos seguidos. ¿Cierto? Que no tienen 3 unos seguidos. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en realidad se podría hacer de la siguiente manera. Yo necesito que, o sea, ok, si aparece un 1 o aparece un 0, para mí no hay ningún problema, ¿no? Es reconocido. Es más, cada vez que aparezca un 0 en cualquier estado, para mí ese 0 va a ser reconocido, ¿no? Como parte de la cadena de ese lenguaje. Y cada vez que aparezcan 2 ceros consecutivos también, o 3 ceros consecutivos, o ceros con unos también. Entonces la salida para el 0 siempre va a ser 0, porque está reconocido por el lenguaje. Si aparece un 1, en la cadena leo un 1, ok, está bien. Lo reconozco como 0 porque, digamos, suponiendo que antes no he recibido más unos seguidos a ese 1, ¿no? Lo reconozco como 0, ok. Significa que pasa, o se lo reconoce como parte de la cadena. Si me vuelve a ingresar un 1, ok, digo, aguarda un momento, ok, ya reconocí un 1, ahora está entrando otro 1, ok, yo te lo permito, porque tengo 2 unos, me dicen que no debe reconocer a los que tienen 3 unos seguidos, ok, pasaron 2 unos, ok, te reconozco los 2 unos, pero en mi memoria yo voy a guardar que ya recibí 2 unos y que si me aparece otro más, automáticamente cancelo, ok, supongamos que me apareció otro 1, ya tenía 2 unos, ahora me apareció otro 1, tengo 3 unos, y a mí me dice que la máquina no debe reconocer 3 unos. Entonces, como yo tengo ya ahora 3 unos, como salida voy a mandar el dígito que me dicen que debo colocar cuando tengo algo no reconocido. ¿Quién es? Un 1. Entonces, cuando tengo 3 unos seguidos, debo colocar como salida un 1. En cualquiera de los otros casos tengo que colocar un 0. ¿Listo? Entonces, comienzo. Miren, voy a detallar cómo se construye esto. Lo primerito, ya tenemos gratuitamente el S0, ¿cierto? El S0. Listo, me encuentro en el estado inicial. Siempre empiezo de un estado inicial. No hay de otra. Entonces considero, en el estado inicial puede entrar un 0 o un 1. Un 0 o un 1. Profesor, si entra un 0, yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Entonces ni siquiera necesito memoria, ni siquiera necesito saber que entró un 0. Entonces, al igual que acá, ¿no? Profesor, cuando entró el 0 1, no necesito guardar nada en la memoria porque no lleve nada, ¿cierto? Entonces me regreso al mismo estado. Lo mismo con el S0, con el 0, 0, lo mismo con el 1, 0. Acá me entró un 0 y no necesito guardar en la memoria que recibí un 0. Entonces me regreso al mismo estado, al estado inicial, para recibir otro número, otro bit. Sin embargo, si yo ahora recibo un 1, yo necesito contabilizar ese 1, ¿cierto? Es entrada 1. Ok, pero yo lo acepto todavía porque es un 1 recién que he entrado. No son 3 unos. Entonces lo acepto, claro.
pero lo voy a mandar a un estado, donde en ese estado voy a tener una memoria que me va a hacer recordar, ya tengo un 1. Ya, ok, ya, bueno, está bien, no es con Y, voy a colocar con J, y ya tengo un 1, ya tengo un 1. Entonces el S1 va a ser la configuración que me va a hacer recordar, tienes un 1, ten cuidado, listo. Ahora me encuentro en el estado S1. Tengo nuevamente dos posibilidades, que me entre un 1 o que entre un 0. Si me entra un 0, ¿cierto? Yo no tengo nada que guardar en la memoria. A pesar de que ya recibí un 1 y diga, tienes un 1, pero a partir de que, como solamente me interesan que existan los tres unos consecutivos, entonces si aparece un 0 ya se rompe esa, digamos, esa barrera de que existan unos consecutivos. Si ya tengo si ya tengo, si ya tengo ahora un 0, ¿cierto? Ya no necesito guardar nada. O sea, no tengo que memorizar que recibí un 1, ¿cierto? Entonces, para ello, me regreso al S0. En el S0, yo lo puedo ver como aquí. No necesito memorizar nada. Memorizar. No necesito memorizar. Simplemente eso. No necesito memorizar. Entonces me voy al S0 porque no necesito memorizar. ¿Ok? Listo. Sin embargo, puede ser que en el S1 me entre 1. Espera, ya tengo un 1. Ahora entra otro 1. Necesito guardar en mi memoria que ya tengo dos unos y tener cuidado. ¿Cierto? Listo. Entonces, como ahora me encuentro, para eso agrego un estado más, ¿cierto? El S2. Y el S2 me va a servir como memoria para hacerme recordar qué. ¿Qué me va a hacer recordar? Ahora tienes dos unos. Dos unos. Entonces tengo que tener cuidado. Si me aparece el tercer uno, ya tengo que botar un 1. ¿Por qué? Porque me dice que cuando aparezca un 1 no debo permitirlo y la señal para decir que no permito tres unos es que tenga como una salida un 1, ¿cierto? Lo permitido, ¿cierto? Lo estoy colocando con una salida de 0, ¿cierto? Con una salida de 0. Listo, ahora me encuentro en el S2. Tengo dos posibilidades nuevamente. Que cuando estoy en el estado S2 me entre un 0 o me entre un 1. Supongamos que entró un 0. Ok. Tuve un 1, tengo dos unos. Ahora entró un 0. Ahora no me interesa recordar que tengo dos unos porque ya, digamos, rompí esa barrera de tener tres unos seguidos con el 0, ¿cierto? Entonces, como ya no necesito memorizar nada, cuando aparece un 0 no necesito memorizar nada, me regreso al estado S1. Perdón, me regreso al estado S0, donde no necesito memorizar nada, ¿cierto? Ajá. Y claro, y permito ese dígito, ¿cierto? Permite ese dígito. ¿Y cómo permito ese dígito? Claro, dándole un 0 como salida, ¿cierto? Un 0 como salida. Ok, ok. Ya. Ahora, supongamos que entró un 1. Profesor, el S2 me decía, ya tienes un 1. Ya tienes dos unos. Ahora, me estás, ya tengo un 1. Tengo uno repetido, ahora tienes dos. Ok. Si yo tengo un 1 acá, ¿cierto? Y ya tenía dos unos, ahora ¿qué dice? Voy a agregar un 1 más, ¿cierto? Pero como ya estoy añadiendo un 1 más, ya tuve dos, ahora tengo tres unos consecutivos. Ok, y eso no está permitido, ¿cierto? ¿Y cómo yo demuestro que no está permitido? El problema me dice que yo devuelva un 1, ¿cierto? Devuelva un 1. Y ahí acaba el problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funcionaría esta máquina? Miren, esta máquina funcionaría de la siguiente manera. ¿Ok? Vamos a colocar un número que no pueda ser reconocido por esa máquina. O sea que la máquina me diga, ¿sabes qué? Esta cadena no puede ser permitida por esta máquina. ¿Ok? ¿Y cómo es una cadena que no puede estar permitida por una máquina? Es una cadena, ¿cierto? Que tenga
tres unos consecutivos. ¿Ok? Vamos a suponer que esta cadena que aparece por acá. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Cierto? Entonces, aparece esta cadena acá. Ya no voy a hacer en cuadritos ya. ¿Ok? Estoy en el estado S0. ¿Cierto? Ingresó un 0. ¿Cierto? Ingresó un 0. ¿Me devuelve quién? Un 0. ¿Cierto? Entonces acá agrego una devuelta. 0. Me devolvió un 0. ¿Cierto? Muy bien. Pero me encuentro nuevamente en el S0 porque regresa, ¿cierto? S0. Y en S0 entró un 1. Entonces significa, ¿cierto? Que me devolvió quién? Un 0. ¿Cierto? Un 0. Necesito hacer más lejano este de acá. 0, 1, 0 dije. O 1, 1, ¿no? 1, 1, 0, 3 unos. 3 unos. Aquí está. Ahí está mejor. ¿Cierto? Listo. Ahí. Ok. Entonces, nuevamente dije que me encontraba en el estado por acá S0, ¿no? Entonces, en el S0 entró 1. Ahora me fui, ¿cierto? El estado S1, pero me devolvió un 0, ¿cierto? Me devolvió un 0. ¿Cierto? Y ahora estoy en el estado S1. En el S1 entró 1, ¿cierto? Me devuelve un 0. ¿Cierto? Me devuelve nuevamente un 0. ¿Cierto? Entonces significa que está bien. Ahora se encuentra nuevamente en el estado, ¿cierto? S1, ¿cierto? Porque me dio 1. Ahora se fue al estado S2, perdón. Entonces se fue al estado S2. Y en el S2 entró un 0, ¿cierto? Cuando entró un 0, me devuelve un 0 y se cambia al S0. Entonces me devuelve un 0 y se cambia al estado S0, ¿cierto? Se cambió el estado S0. Listo. Cuando entró un 1 en S0, se cambió el estado S1 y me devolvió un 0 también. Pero ahora está en el estado S1, ¿cierto? En el estado S1. Ahora, en S1 entró un 1, ¿cierto? Y me devuelve un 0, ¿cierto? Me devuelve un 0 y está ahora en el estado S2, ¿cierto? Entró 1 y me devolvió un 0 y se encuentra en el estado 2. En el estado S2 está entrando un 1, ¿cierto? ¿Qué debe devolverme? Me devuelve un 1. Y ahí acaba. Básicamente cuando aparece un 1, me está diciendo, ¿qué me está diciendo? No está permitido. No está permitido. Mientras cumpla la configuración o las condiciones con las cuales se ha creado la máquina, me está botando siempre un 0. 0, 0, 0, 0, 0. Y por ahí apareció un 3 unos. En el momento que apareció el tercer 1 consecutivo, para de leer la máquina esa cadena, ¿cierto? A pesar de que por acá existan otros números, ¿cierto? 0, 1, 0. Automáticamente acá ya para de leer, porque me dice, ¿sabes qué? Esta cadena no está permitida por esta máquina. Ahí así es como funciona esa máquina, ¿cierto? Listo. Listo. Ok. La máquina de Moore lo vamos a pasar brevemente porque es muy parecido a las máquinas de Meili. En realidad, una máquina de Moore se puede ver como una máquina de Meili, sino que la máquina de Meili, donde el G, ¿cierto?, sea constante para todas las entradas en un estado, o solamente depende del estado. Un segundo para entrar al Zoom, porque si no ya no me deja registrar nada. Ok. Ese día estaba teniendo problemas para entrar en el Zoom, como una semana y media, creo. Luego ya lo arreglaron. En realidad no me reconocía como usuario. Ok. ¿Qué es una máquina de Moore? Miren, la definición de la máquina de Moore es bien parecida a la máquina de Meili, solo que existe una pequeña diferencia. ¿Dónde? Nuevamente, para hacer copia y pega, ¿no?, de la anterior definición, G. Solo que la G solamente sale de los estados y llega ¿a quién? Al alfabeto de salida, ¿cierto? Esa es la única parte en la que se diferencia, ¿cierto?, de la máquina de Meili. Porque la máquina de Meili, ¿cierto?,
Era la G salía ¿de dónde? Del S por sigma I. Y se iba ¿a dónde? Al sigma O. ¿Cierto? A los outputs. Aquí no. Está saliendo del SI. Pero sin embargo, si nosotros consideramos el SI, el G constante, ¿cierto? Para todo sigma I, o sea, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un estado, digamos, S, ¿cierto? SI, con cualquier elemento del alfabeto con A1, debería ser igual a G de SI de A2, G de SI de A3, ¿cierto? Y así sucesivamente. O sea, si fijamos el SI, ¿cierto? Debería tener la misma salida para cualquier elemento de entrada, para cualquier símbolo de entrada. Entonces, miren, una máquina de Moore se puede ver como fácilmente como una máquina de Meli, ¿cierto? Solo que aquí, bueno, en cada estado, ya entre un 0, entre un 1, entre un 2, o entre un A o entre un B, si estás en el estado de 0, para todas las entradas vas a tener la misma salida. Acabó, ¿cierto? Listo. Entonces, como les estaba diciendo, la máquina de Moore en realidad es una restricción o un caso particular de la máquina de Meli. Ok, miren, y también tenemos las mismas representaciones, ok, solo que aquí las salidas los podemos guardar en cada estado. Como ya no necesitamos una salida para todas las aristas, la salida solamente depende del estado, entonces la salida lo vamos a guardar en el estado, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí tengo una tabla de transición y también tengo el diagrama para la máquina de Moore. O sea, ambos se corresponden, son lo mismo, ¿cierto? Miren, ahora, miren, se dan cuenta que el G para cualquier estado, para cualquier entrada, ¿cierto? Para cualquier entrada 0 o 1, solamente depende de quién, del estado. Para el S0 es 0, para el S1, para el G es 1, para el S2 es 1, para el S3 es 1 también, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo puedo hacer esto en el diagrama? Porque usualmente me pueden dar así. Lo que interesa es el diagrama. Veamos, porque en realidad el diagrama se puede ver todo lo que hace la máquina. Miren, primero comienzo por S0. Y en el S0, ¿cierto? En su respectivo nodo, en el diagrama, voy colocando lo que sale del S0. Por ejemplo, acá en el S0, ¿qué sale? 0, en el S1, ¿qué sale? 1, en el S3, ¿qué sale? 1, en el S2 también sale 1, ¿no? Entonces ahí coloqué la salida ya, para ya no estar colocando a cada rato, ¿cierto? Ahora, lo único que tengo que ver de aquí es cuando entra algo, a dónde se dirige. Por ejemplo, cuando entra 0, ¿cierto? Voy acá, estoy en S0 y entra 0, se dirige a dónde? A S0. O sea, hay un bucle. Profesor, ¿y la salida? La salida es 0. Por eso es que no coloco coma 0. Simplemente lo guardo acá. Claro que tú podrías colocar así, ¿no? 0,0, 1,0, ¿cierto? Si acá es 1, salida de 1, colocas 1, 1, 0, 1. Si lo denotaras como si fuera una máquina de Meli, ¿no? Miren, las salidas, para cualquier salida del nodo, siempre la misma. Por ejemplo, acá 0 y acá también sale 0. Entonces, como yo no quiero estar escribiendo cada rato, bueno, en este caso del diagrama puedo hacerlo, ¿no? Uno por uno. Pero podría tener diagramas que pueden tener n aristas, ¿cierto? Entonces ahí ya sí, digamos, es considerable no colocar a cada rato, ¿cierto? Ahora, si estoy en S0 y entra 1, ¿a dónde se va? Al S2, ¿cierto? Al S2. Si está en S1 y le entra 0, se va al S3, ¿cierto? Si está en el S1 y le entra 1, ¿se va a dónde? Al S0, ¿cierto? Ahí está. Si está en el S2 y le entra un 0, se dirige a él mismo, S2. Si está en el S2 y le entra un 1, tiene que ir al S1 y va al S1, ¿cierto? Listo. Si está en el S3 y le entra un 0, se va al S2. El S3 le entra un 0, se va al S2. Y si le entra un 1, se va al S1. Al S0, perdón. Al S0. ¿Cierto? Y ese es el diagrama. Mucho más simple que el otro, ¿cierto?
porque acá las salidas son constantes para cada estado. Ok, por ejemplo, bueno, acá me están dando ¿quién? Me están dando, ¿cierto? El diagrama de estados y me están pidiendo que construya la tabla. O sea, a partir del gráfico de los estados, me piden recuperar la tabla de transición, ¿cierto? Puedo hacerlo de esta manera, para la F y para la G, ¿cierto? Listo. Ya, hagamos un cuadrito, ¿cierto? Un cuadrito donde en una columna coloque los estados y en una fila coloque las entradas, ¿cierto? Listo. Tengo ¿cuántos estados tengo? S0, S1, S2. Tengo tres estados nada más. Entonces va a ser una tabla relativamente pequeña, ¿cierto? Entonces vamos a invitar esta tabla de arriba. Acá tengo una, dos, ok. Entonces voy a colocar una aquí, ¿cierto? Y, ok, tenía acá los estados, ¿cierto? Por acá tenía el F con las entradas y finalmente tenía el G, acá, ¿cierto? El F con entradas 0, 1, 0 y 1 nada más, ¿no? Aquí. Porque miren, si ustedes se dan cuenta, las entradas son las que están, ¿son quién? Los pesos de las aristas, ¿cierto? Miren, sí, bueno, puedo hacerlo así también, ¿no? Con doble, puedo hacerlo así. Ahí. No. Ahí. Listo. Acá tengo la función f, ¿cierto? Acá tengo la función g. Acá tengo los estados, ¿cierto? Estados. Acá las entradas, 0 y 1 nada más, porque son 0 y 1 los que aparecen. Las salidas también son unos. Las salidas recuerden que están en cada nodo. Solamente tengo una salida, miren, uno. Ah, bueno, todo bien. Las salidas van a aparecer por acá. Los estados tengo S0, S1 y S2. ¿Cierto? Listo. Empiezo. Digo, si estoy en S0, ¿cierto? Y me entra un 0, ¿a dónde me fui? ¿Cierto? Estoy en S0 y entra un 0, ¿a dónde me fui? Al S1. ¿Cierto? Al S1. Si estoy en S0 y me entra un 1, ¿a dónde me fui? Me fui al S2, ¿cierto? Listo. Luego completamos el G. Ahora, estoy en S1, ¿cierto? Listo. Estoy en S1. Si estoy en S1 y me entra un 0, ¿a dónde me fui? Al mismo S1, ¿cierto? Al mismo S1. Entonces, acá coloco S1. Si estoy en S1 y me entró un 1, ¿a dónde me fui? Me fui al S0. Entonces voy y coloco aquí S0. Si estoy en S2, ¿cierto? Estoy acá en el S2 ahora. Y me entra un 0, ¿a dónde me fui? Me fui al S1. Entonces voy y coloco acá S1. Si estoy en S2 y entra un 1, ¿a dónde me fui? Me fui a él mismo, ¿cierto? Tengo un bucle acá. Entonces coloco acá, ¿quién? S2. Ahora digo, para el G, ¿cuál es la salida cuando está en el estado S0? Dije que la salida se colocaba justamente al lado del nodo. Entonces, miren, para el S0 la salida es 1, para el S1 la salida es 1 y para el S2 la salida es 0. Y acabamos con el diagrama, con la tabla, ¿cierto? Entonces tenemos el diagrama y su tabla. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces miren, en resumen, acabamos con las máquinas con salida, ¿cierto? Entonces en resumen, vimos máquinas con salida. Máquinas con salida existían de dos tipos, las de Moore y las de Mealy y las de Moore primero, ¿no? En ese orden. Las de Mealy, las funciones de transición, en especial la G, justamente la G, dependía tanto de quién, del estado y de la entrada. En cambio, en la de Moore no depende de la entrada, solamente depende del estado, ¿cierto? En particular, nosotros podemos ver la máquina de Moore como una máquina de Mealy, donde las salidas son constantes
¿cierto? Para cualquier entrada en un estado determinado, ¿cierto? Las máquinas de Moore, ¿cierto? Las máquinas de Moore y la máquina de Meili se pueden modelar usando diagramas llamados diagramas de estado, que no son nada más que multigrafos dirigidos, ¿cierto? Un grafo dirigido, un multigrafo dirigido, ¿no? Donde pueden tener bucles, ¿cierto? Eh, Cuyas etiquetas en las aristas son entradas, salidas, ¿cierto? Y sale de un nodo a otro nodo si es que la función de transición f me lleva ese nodo con la respectiva entrada al siguiente, ¿no? Para completar una arista. Vimos también, ¿cierto? Que las máquinas de Meili sirven para modelar o para construir una máquina que me pueda servir como un sumador, o sea, sume números, ¿cierto? Profesor, pero nosotros vimos que suman números en binario. Sí, pero también podemos usarlo como un sumador de números enteros, ¿cierto? Porque podemos convertir un número entero en su expresión binaria y la expresión binaria en número, luego traerlo al número entero, ¿cierto? Normal, en base 10. Profesor, pero ¿por qué no hicimos un sumador, ¿cierto? En base 10. Se puede, tranquilamente, y se sigue la misma lógica. Se sigue la misma lógica. Solo que vas a necesitar más nodos, ¿cierto? Vas a necesitar más nodos. ¿Y por qué? Porque tienes más entradas. ¿Cuántas entradas vas a tener ahí? 10 entradas. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Cierto? Donde el único que va a tener memoria, no lo único que va a tener memoria, van a haber varios que van a tener memoria, ¿cierto? Porque cuando yo sumo un 5 con un 5, necesito tener memoria. Cuando sumo un 6 con un 4, necesito tener memoria. Cuando sumo un 10 con un 5, necesito tener memoria. Cuando sumo un 9 con un 9, necesito memoria. Entonces, imagínense cuántos nodos voy a necesitar. Necesito un montón de nodos. Entonces, con un binario es mucho más fácil, ¿cierto? Utilizando binario. Vimos también que las máquinas de Moore lo podemos utilizar como que como un reconocedor de lenguaje, ¿cierto? Donde tenga una salida de 0 siempre y cuando no en la cadena pertenezca, bueno, la cadena siga siendo reconocido. O sea, cada dígito que va pasando le voy asignando un 0 siempre y cuando la cadena que estoy entrando ahí siga los estándares o los patrones requeridos por la máquina. Si en algún momento llego a un dígito que la máquina o no respete la configuración de la máquina, yo voto como salida un 1 y ya no continúo con la lectura, ¿cierto? Ya no continúo con la lectura. ¿Ok? Muy bien. Luego vimos las máquinas de Moore, que siguen la misma lógica que las máquinas de Meili, ¿cierto? Lo único que tienen acá es que solamente para cada estado, ¿cierto? Tiene una única salida, ¿cierto? Una única salida. Ok. Muy bien. A continuación nosotros vamos a ver qué, ¿cierto? Ahora acabamos con las máquinas con salida, ahora faltan las máquinas sin salida. Las máquinas sin salida, ¿cierto? Son llamadas autónomas y tenemos de dos tipos. Tenemos deterministas y no deterministas, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, bueno, luego después de nuestro break. Hasta ahorita hemos sentado un montón de bases que nos va a servir justamente para entender mucho más rápido toda la teoría que viene después, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok, entonces regresamos en 15 minutos, ¿ok?